Buen día, mi nombre es Esther Calvo Domínguez. El tema que voy a exponer es un mapa conceptual donde se permean los conceptos y modelos básicos y que conducen a una buena entrevista conductual. La entrevista tiene diferentes enfoques, tiene una clasificación diagnóstica y tiene una evaluación conductual. También hay diferentes tipos, hay una entrevista clínica y una entrevista de selección de personal. Es de máxima utilidad porque es cuando se entabla la conversación con la persona. De ahí el entrevistador hace un rapport, hace match con la persona con la que está siendo entrevistada y con esto nos permite tener una mayor confiabilidad en la información y toda la validez de todo lo que nos está contando la persona para saber todos los contenidos y poderla de alguna manera canalizar en la situación en la que se refiere. Las características de la entrevista es que forzosamente tiene que ser una reunión cara a cara, hay un propósito consciente, hay distribución de roles, uno obtiene la información, el otro aporta y es un intercambio por dos vías y de manera verbal. También tenemos las técnicas del autoinforme y estas técnicas de autoinforme se adaptan a cualquier contexto, ya sea el clínico, el escolar, el de investigación. La participación eh, personal del evaluador es de vital importancia. Es una técnica como de una guía de evaluación y permite establecer ciertas hipótesis. Es una técnica de utilización longitudinal y se emplea a lo largo de todo el proceso de evaluación. Existe un grado de estructura de las entrevistas. Tenemos la entrevista estructurada, donde se refiere a una especificación previa de las áreas de información, donde se deben explorar ciertos aspectos a evaluar. Y hay una secuencia de los propios términos en las que se plantean las cuestiones. Quiere decir que hay un guión y no nos podemos salir de ese guión. Tenemos la entrevista no estructurada, que esto es un poquito más abierto, o sea, ahora sí que hay completa libertad para que quien esté entrevistando haga las preguntas pertinentes y sin guión y que se pueda tener una mejor comunicación sin un guión establecido. Y tenemos la semiestructurada, que es la mitad de una y la mitad de la otra. Esto quiere decir que hay un guión, pero, o sea, se ajusta a un guión, pero también hay preguntas muy abiertas donde se puede entablar mucha información. O sea, se puede entablar una conversación para obtener mucha información y que la información que se obtenga sea la más amplia posible. Tenemos también las entrevistas clínicas, cuyos objetivos es recabar la información acerca de los síntomas y antecedentes de los episodios actuales, determinar los sentimientos y actitudes de los pacientes, observar la conducta no verbal de interés y tomar la conducta de la persona en la entrevista como muestra que puede ayudar para crear la naturaleza del trastorno. Hay diferentes tipos de entrevista de intervención. Está la entrevista amnésica, la inicial, la de planificación y la terapéutica. Tenemos la entrevista ya como forma ya más específica, donde vienen ciertos componentes, que son las molestias, la historia del trastorno, la historia familiar, social, médica y el estado mental de la persona, ¿no? También la utilidad de la entrevista. Nos sirve para tener toda la información y los datos para generarles un funcionamiento psicológico. Entonces es el estado de ánimo, la percepción, la comprensión, la sinceridad. Y tenemos aquí, se diferencia en una evaluación clínica y en una entrevista de selección de personal. Cuando se tiene una evaluación clínica, eh,
realmente el objetivo es tener una evaluación conductual para tener identificadas las conductas del problema y para saber cómo se va a diferenciar. Entonces, el proceso es la preparación del cliente para la evaluación, especificar el problema, redefinir el problema y ampliar en lo que se pueda toda la información con toda ampliar toda la evaluación con toda la información que se tenga. Por último, tenemos también el ámbito organizacional en cuanto a la entrevista de selección de personal. Esto se desenvuelve en el ámbito organizacional y realmente es poder determinar si el puesto que se está requiriendo, el candidato cumple con ciertos perfiles, ¿no? Por sus conductas, por sus perfiles, por sus antecedentes, y saber si ese trabajo en sí es el que hace la función del puesto perfil. Tenemos la entrevista como interacción, en donde se recopila información, se deben de considerar ciertos aspectos, entre otros es que se tiene que entablar cierto rapport, que la persona se sienta cómoda, que la persona se sienta que lo que uno les está ofreciendo es la confianza, que sea fácil de entender para que pueda haber mayor entendimiento. Bueno, y aquí también pues el aspecto de la fiabilidad y de la validez. Muchas gracias.